La leyenda de Juan Manuel, en el centro histórico de la Ciudad de México durante la época virreinal, fue escenario de múltiples historias que marcaron la identidad de la capital. Una de tantas fue la de un viejo rico llamado Juan Manuel, quien tenía una vieja casona en la calle que actualmente lleva el nombre de Uruguay, en el número 90. Gracias a su familia de origen peninsular, Juan Manuel gozaba de una gran riqueza originada del comercio de plata y otros metales preciosos. Juan Manuel había contraído matrimonio con Ana Porcel, una joven española de aspecto angelical e increíble belleza, lo que rápidamente despertó envidias y habladurías. No tardó mucho tiempo en esparcirse el rumor de que doña Ana tenía un amorío con un hombre joven como ella. Sin embargo, a pesar de no haber pruebas, el rumor llegó a oídos de Juan Manuel, quien lleno de coraje increpó a su mujer. Aunque la bella joven juraba que era falso y que ella no le era infiel, pero Juan Manuel desconfiaba de las palabras de la joven. La desesperación lo carcomía día con día, a pesar de que le había prohibido salir y la mantendría en la vieja casona, todo el día ahí encerrada. Una noche, mientras se encontraba en su estudio, el viejo, preso de su desesperación, anheló con todo su corazón vender al diablo su alma, a cambio de saber el nombre del joven con quien supuestamente su esposa lo engañaba. De repente, un caballero de aspecto lúgubre y olor a azufre apareció en la esquina de la habitación. Juan Manuel, impactado, solamente escuchó las siguientes palabras: todos los días saldrás al portón de tu casa en punto de las 11 de la noche y al primer hombre que veas le preguntarás la hora. Después de que te la diga, lo apuñalarás. Si yo aparezco junto al cadáver en ese momento, sabrás que él es el origen de tu desgracia. Juan Manuel vio cómo aquel misterioso hombre se desvaneció en la oscuridad de la noche y, sin pensarlo dos veces, desde el día siguiente a las 11 de la noche siguió las instrucciones al pie de la letra del chamuco, diciendo, después de recibir respuesta del desafortunado peatón: dichoso eres de saber la hora de tu muerte. Así siguió por algunos días asesinando a hombres de todas las edades sin que apareciera el misterioso hombre. La policía jamás sospechó de los crímenes del viejo rico por su importante posición, a pesar de los cuerpos, hasta que una noche, luego de asesinar a un joven de una puñalada limpia en el pecho, aquel caballero que se le apareció posó junto al difunto. No obstante, la historia no acaba ahí, pues antes de desaparecer, el caballero con olor a azufre le dijo desde ese momento su alma que le pertenecía. Lleno de desconcierto, Juan Manuel observó que el joven a quien había asesinado era su sobrino más querido. La mañana siguiente, Juan Manuel apareció colgado en su estudio, por lo que dice esta leyenda mexicana que si se pasa delante del número 90 de esa calle de Uruguay, a eso de las 11 de la noche, verás a un señor que pedirá la hora. La leyenda de la bruja de Tepoztlán. No solo en Europa existen las brujas. Según las leyendas mexicanas, estas están más cerca de lo que tú crees. Se cuenta que el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, habitaba una bruja llamada Etli, que en náhuatl significa sangre. Los habitantes se encerraban muy temprano en la noche por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche se quitaba sus piernas para ponerse unas largas de guajolote. Se arreglaba el pelo, se subía en una de las escobas hechas con ramas secas y salía volando por las puertas y ventanas. Y al llegar al cerro se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas para acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch, un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer.
Los habitantes sospechaban de ella, pues cuando la veían pasar susurraban sobre su extraño comportamiento y peculiar vestimenta. Los rumores llegaron a él, quien al escuchar el rumor de tantas personas empezó a dudar de su mujer. Ese mismo día llegó a su casa diciéndole que estaba muy cansado y que solo quería dormir. Ella le contestó que también dormiría cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de sangre de vaca. Mi esposa es una bruja. Ya acostado, Tenoch hizo un agujero a su cobija por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, vio cómo cortaba un mechón de su larga cabellera negra que enredó entre su pierna logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminado, ella salió volando con su escoba hacia el cerro. Horrorizado, salió y alarmó a los vecinos corroborando los rumores. El pueblo se armó de antorchas y machetes, subieron al cerro a buscar a la bruja, encontrándola gracias al llanto de un recién nacido que había robado y pretendía comerse. Tenoch, al ver a su esposa convertida en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla mientras estaba distraída, junto con otros 3 hombres. Lanzaron una red sobre ella logrando capturarla. La multitud gritaba que la quemaran. Armaron una hoguera, la amarraron a un poste y pidieron que confesara sus pecados. Ella se negó. Entonces Tenoch dijo a la multitud que la prendieran fuego. Ella pedía piedad y entre los gritos de desesperación se escuchó la voz de un demonio que decía: «Ven a mí». Después de este suceso, los habitantes evitaban subir al cerro después de las 9 de la noche. Leyenda de la tía Albina en la delegación Xochimilco, Ciudad de México, en el barrio Concepción, Tlacuapa, es conocida una de las leyendas mexicanas coloniales llamada la tía Albina. Hace muchos años, Albina vivía con Tobías, su padre, y se dedicaban a la venta del frijol y maíz. También se decía que llevaban monedas de oro y plata. El terreno donde habitaban contaba una casona grande y un patio con unos árboles frutales y fuentes. El misterio surge por la personalidad de Albina, ya que siempre vestía de negro y usaba un paliacate, pues según escondía un par de cuernos. Se decía que entre ella y su padre contaban con tanto dinero que lo sacaban al patio de su vivienda para que se ventilara en jarrones y ollas de barro. Al no haber lógica en tanta riqueza, las personas empezaron a sospechar que tenían pacto con el diablo. El temor creció con los rumores de algunos vecinos que aseguraban ver un toro echado en la cama de aquella vivienda. En la búsqueda del tesoro a la muerte de Tobías y Albina, al no haber familiares cercanos, el gobierno expropió el terreno para construir una escuela primaria en ese mismo lugar. Varias personas movidas por la avaricia decidieron entrar a la casa abandonada en busca del dinero, haciendo orificios coincidentes con el tamaño de las ollas. Existe la gran creencia de que los trabajadores que participaron en la construcción de la escuela siguieron encontrando monedas en los muros y otras cantidades que también quedaron enterradas en los cimientos. Hasta el día de hoy se afirma que el demonio se les presentó ofreciéndoles monedas de oro y plata a cambio del alma de 7 personas. Leyenda del pueblo fantasma Miznebalam. El pueblo embrujado se ubica en el estado de Yucatán, kilómetro 17, carretera Mérida, en el que se pintan localidades con un presente sombrío y tenebroso que en sus años dorados fue habitada por unos 170 personas. Una de estas leyendas mexicanas sobre el pueblo fantasma está sustentada en el miedo y el terror, pues es un lugar donde ocurren sucesos paranormales. Se cuenta que una tarde de octubre, don Fidencio, residente del lugar, iba de camino a su finca, acompañado de su trabajador y su hijo, cuando fueron interceptados y asesinados por lo que parece
fue un ajuste de cuentas. La gente del pueblo cuenta que desde que ocurrió este hecho trágico comenzaron a ocurrir sucesos paranormales, llegando a asegurar que se ha visto rondar el fantasma de don Fidencio. Sin embargo, la historia más difundida por la gente es la ocurrida con un niño de 9 años llamado Julián. Este era hijo de trabajadores de la hacienda, quien fue ultrajado por un peón mientras jugaba a la pelota. El niño optó por quitarse la vida colgándose de un árbol. Hay quienes aseguran haber visto su fantasma rondar en el pueblo. Si a todo esto le sumamos voces y ruidos extraños provenientes de las casas abandonadas, en las que además se encienden las luces a mitad de la noche, explica por qué los pobladores decidieron dejar el pueblo para siempre desde el 2005. Callejón del Aguacate. Las calles y casas de Coyoacán resaltan por sus casonas con estilo antiguo que nos recuerda a una época mejor. Se cuenta que por el siglo XX vivía un militar que traía múltiples condecoraciones en su saco, además de varias marcas debido a las batallas en las que participó. Este hombre acostumbraba a dar caminatas por el barrio, pero siempre con su uniforme de militar. En una de ellas, un niño que se encontraba jugando comenzaba a hablarle y lo invitó a jugar, mientras agarraba de manera insistente las condecoraciones, ya que le causaban curiosidad. Esto provocaría que en un ataque de ira el militar le quitara la vida enfrente de un palo de aguacate y de un monje que se asomaba desde la ventana. Se dice que si te encuentras solo en el callejón podrás escuchar muy cerca la voz de un niño e inclusive verlo correr como si estuviera jugando. También existen otras leyendas mexicanas de más de un siglo, ya que en ese mismo callejón vivía una familia que acostumbraba a jugar la ouija. En una ocasión, la tabla le dijo al padre que sería traicionado por alguna persona cercana. Las palabras hicieron revuelo en él, tanto así que terminó eliminándolo a toda su familia y conocidos, pero para después sepultarlos en su jardín. Tiempo después, familiares lejanos fueron de visita y nadie respondía a la puerta. Preocupados forzaron la puerta y notaron que en el jardín estaban las osamentas de la familia, incluidas las del padre de esta misma. Se dice que se puede ver al jefe de la familia en un árbol aledaño a la casa colgando y viéndote desde arriba sin quitarte las miradas. Si te han gustado estas leyendas verdaderas, por favor regálanos un like y comparte. Y no se te olvide suscribirte. Hasta pronto.